Muy buenos días, bienvenidos todos al Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes, nuestros invitados. Esta es la primera actividad académica presencial que inicia la Procuraduría de la Administración. También le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio virtual que nos está siguiendo en este momento a través del canal de YouTube. Vamos a dar inicio a estas iniciativas académicas presenciales con una conferencia que es del interés de toda la comunidad, Lecciones de Salud Pública. Y para eso, y para iniciar esta conferencia, le damos la palabra al doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, el agradecimiento a la doctora Arlene Calvo, al doctor Julio Sandoval y al doctor Juan Pascal. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por venir a darnos lecciones de salud pública en unos tiempos que son necesarios y son fundamentales. Comienzo con unas reflexiones en base a unas palabras de Rafael Bengoa Rentería. En estos días publicó un artículo de opinión en el diario El País, la versión digital, donde él comenzaba señalando lo que es propicio para esta actividad. Decía él fue ex consejero de Sanidad del gobierno vasco y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud. Decía él, mientras se va diluyendo poco a poco la amenaza del SARS-CoV-2 en la psique de la ciudadanía, ha aparecido otra amenaza más silente, la debilitación progresiva del Sistema Nacional de Salud Público. Y adicionaba, debemos interrogarnos cómo es posible que el sector que ha salvado la devastación de la COVID gracias a sus profesionales, aquí tenemos ejemplos de ellos, pero en nuestro país, a su capacidad científica de salud pública y de vacunación, esté en riesgo. El laissez-faire político, ¿sí?, ha mostrado un desinterés que da por descontado la existencia del Sistema Nacional de Salud, presuponiéndolo una resiliencia infinita. Estas palabras que él decía para su entorno en España son aplicables a nuestro país. Y a partir de ahí, la reflexión que tenemos que hacernos es, para mí, sencilla. En los últimos años, y que coinciden lamentablemente con nuestro retorno a la democracia, hemos estado asistiendo a un desmantelamiento del Estado panameño. Y digo un desmantelamiento en el aspecto de lo que debe ser un Estado social de derecho. Y resulta imposible que después que hemos estado desmantelando con distintas políticas el Estado panameño, le pidamos ahora al Estado que sea eficiente, ¿sí?, y que tenga una reacción más eficaz, a través, desde luego, de sus profesionales que se han sacrificado en el problema de la pandemia. El tema no es que la pandemia nos ha golpeado, sino cómo estábamos como sociedad y como Estado cuando llegó ese momento. Y vuelvo y hago énfasis en eso. En los últimos años hemos estado desmantelando el Estado panameño. Y muchos de los que hoy día cuestionan a nuestros profesionales dieron paso a esto. Por lo tanto, nosotros no podemos pasar por alto esta situación. En un análisis que estamos haciendo, aquí está Cristina, no me dejará mentir, hemos estado recabando información. Por ejemplo, en Panamá actualmente creo que hay activos más de 2.000 comités de salud. La pregunta que yo me hago, ¿qué papel han jugado los comités de salud antes de la pandemia para preparar a nuestra población para que no seamos tan irresponsables como lo vemos a través de los medios de comunicación? ¿Para qué sirven los comités de salud? ¿De qué lo hemos vaciado y en qué lo hemos convertido? Sería injusto pensar que todos están iguales, pero me pregunto, ahí están los comités de salud, que es en la célula de las comunidades. ¿Qué papel están desempeñando? Tengamos presente que los responsables son los dirigentes políticos, los representantes de corregimiento, los alcaldes. Luego entonces tienen los instrumentos que hemos hecho a través de todos estos años.
La responsabilidad de lo que estoy diciendo la asumo yo. Las que estén tranquilos acá los expositores. Sí, porque es que yo he evitado hablar en esta época cuando los medios me han entrevistado porque para que no se interprete que el procurador quiere hacer política, pero esta es política pública y es necesario asumirlo. En algún momento vamos a triunfar sobre la pandemia. El problema es cómo vamos a quedar como sociedad, qué vamos a aprender de lo que estamos viviendo hoy día. Y ahí está el tema del presupuesto. A mí me da vergüenza, lo tengo que decir, que a un procurador de la administración, el Estado, la sociedad le pague $10,000 a nuestros científicos, les den sueldos raquíticos. Yo no puedo entender eso, de verdad que no lo puedo entender. Pero eso es una política que hemos estado implementando a través de los años de mejorar a un grupo en detrimento de los otros, que son los que realmente están en este momento dándole el aporte a la sociedad panameña. Decía el gran Mario Bunge, ya hace poco fallecido, a los 100 años, este gran científico. No sabemos medir la velocidad de la ciencia, pero lo que sí sabemos es que los recortes a los gastos científicos equivalen a recortes del cerebro y benefician solo a los políticos que medran con la ignorancia. Esto es para que reflexionemos precisamente. A mí, yo la verdad es que no alcanzo a entender cómo nosotros como Estado no sepamos dónde está lo prioritario para la sociedad. Y la consecuencia se puede medir en hechos concretos, cuando no prestamos atención a tiempo a estos temas. Y hay muchos retos todavía por afrontar definitivamente. Y uno de esos grandes retos, bueno, después de todo esto, ¿qué lección hemos aprendido y qué sociedad pretendemos construir? Y lo voy a hacer con unas palabras de Adela Cortina, esta gran filósofa española, que si bien es un pensamiento que ya he compartido en otros escenarios, no pierde vigencia. Decía Adela Cortina que es verdad que se tiene razón en afirmar que la posibilidad de desarrollar vicios y también virtudes es consustancial a los seres humanos, decía ella, pero convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay dos lobos. Y este abuelo tenía a sus nietos y está hablándole de todo lo que ha implicado su comunidad, cómo han llegado, cómo han afrontado distintos retos. Y al finalizar, le decía a sus nietos que en cada persona habitan dos lobos. El lobo del resentimiento, el de la mentira y el de la maldad, pero también está el lobo de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Y el abuelo guarda silencio cuando habla de esto. Y los nietecitos se quedan mirándolo y uno solo levanta la mano y le pregunta, abuelo, ¿cuál de los dos lobos tú crees que va a ganar? Y la respuesta del abuelo sabio fue, el que tú alimentes. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué tipo de sociedad nosotros vamos a alimentar? ¿Qué tipo de sociedad después de lo que hemos aprendido? A mí me daba vergüenza cuando estaban debatiendo en la asamblea si se aprobaba una ley para que los funcionarios públicos que más ganamos, nos desprendiéramos parte del sueldo. Y yo me preguntaba, ¿eso es un problema de la ley o es un problema ético? Tenemos que esperar que una ley nos diga a nosotros, oiga, sean solidarios. No, es un problema ético, de actitud. Y lo que voy a decir no lo voy a decir porque esté en campaña de nada, sino porque lo supe asumir. Antes que no han aprobado la ley, yo dije, yo me voy a desprender de mi gasto de representación. Esto es una vergüenza. Que además es un ejemplo que tengo aquí de la gran Alma Montenegro de Fletcher. ¿Sí? No estoy inventando ya nada nuevo. Una vez me dijo, Rigoberto, se ha perdido la mística del servidor público. Bueno, eso lo vemos hoy día aquí. Nunca se ha aprobado esa ley. Y sin embargo, le pedimos a la ciudadanía que asuman riesgos que nosotros no estamos dispuestos a asumir. Un tema ético, definitivamente. Yo termino porque acá están los héroes nuestros, no los héroes de Marvel, sino del concepto griego de lo que es el héroe, del sacrificio, de dar la vida por el bien común de los demás. Y eso hay que reconocerlo, doctores. Definitivamente que yo lo reconozco así. Y que esperemos que cuando superemos esto, sepamos darle el sitial que se lo merece, ¿sí?
que no tengan que estar pidiendo aumentos como si fuera algo de pedigüeño, sino algo que se merece como derecho, como una política de Estado. Decía el gran Ernesto Sábato, ya casi a los 90 años, ¿sí? Algo que la verdad es que es para terminar, para ser positivo frente a lo que tenemos, ¿no? Decía él, para poder luchar, aunque no veamos el horizonte, tenemos que creer en él. Sigamos apostando por ese horizonte que depende de lo que nosotros realicemos y que todos juntos, con la gran visión y el gran sacrificio de nuestra clase médica profesional, los grandes científicos, han sabido asumir el reto y ser ejemplo para nosotros, para que salgamos adelante como sociedad y como Estado. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por venir a darnos unas lecciones de salud pública y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, señor Procurador. Gracias por sus aleccionadoras palabras. En efecto, nuestro panel hoy es un panel realmente muy relevante de los que como sociedad nos sentimos muy orgullosos. El doctor Juan Pascal, la doctora Arlene Calvo y el doctor Julio Sandoval. El primer expositor de hoy va a ser el doctor Juan Pascal y les voy a leer una breve reseña de su extensísima hoja de vida. El doctor Pascal es médico orgullosamente graduado por la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en ciencia biomédica del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, y un PhD en patología por la Universidad de Indiana. Actualmente funge como director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y como profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Tiene más de 20 años dedicados a la docencia de estudiantes de medicina, de tecnología médica y ha sido asesor de más de 50 tesis de pregrado, maestría y doctorado de estudiantes tanto en Panamá como en el extranjero. Tiene más de 100 publicaciones científicas en revistas indexadas, la mayoría en áreas de enfermedades infecciosas, tropicales y de transmisión sexual. Es miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación de CENACYT y ha sido merecedor de la medalla Williams Gorgas. Hay mucho más que decir de la hoja de vida del doctor Pascal, pero lo dejamos con nuestro público. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. La verdad es que agradezco que me hayan invitado. La verdad es un placer estar aquí y sobre todo cumpliendo nuestro deber. Nuestro deber es también dar docencia. No solo hacer nuestro trabajo, sino también dar docencia. Así que permítame explicarles un poco de lo que pienso hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos, los voy a actualizar sobre los métodos diagnósticos y voy a hablar sobre investigación que está haciendo el Instituto Gorgas para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que está pasando con este nuevo coronavirus. Entonces, como saben, esto comenzó en Wuhan, en China, en diciembre de 2019 y de ahí en adelante es lo que tenemos ahora. Ha aumentado casos, se ha vuelto una pandemia y se ha diseminado por todos lados. Como ven, aquí aparecieron el primer caso, después apareció un conglomerado de casos en diciembre, pero si hacemos esto retroactivo, probablemente esto comenzó antes de, solo que no se había hecho evidente, como pasa con todas las pandemias. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus de ARN, son virus que algunos de ellos son endémicos. En total, 7 son los importantes para infección al ser humano. Y de esos 7, 4 son endémicos. O sea, normalmente circulan todos los años, incluso ahora, como cuadros de resfriado común. Pero hay 3 que han causado cuadros muy severos y este que ha sido pandémico. Y los que han causado cuadros severos son el SARS-1, el MERS, y uno en el 2002-2003, el otro 2012-2013 y este que comenzó en 2019. Entonces, como ven, 3 coronavirus han sido realmente de importancia médica y los otros 3 causan cuadros mucho más leves y circulan todos los años. Normalmente estos coronavirus se originan en murciélagos, la mayoría de ellos, y tienen un intermediario, un hospedero intermediario que es otro animal. Como ven, en MERS fue el camello, etc.
Aquí, con este virus realmente no sabemos. Probablemente este animalito tan gracioso, el pangolín, esté involucrado, pero todavía no tenemos evidencia suficiente. Y además, sobre el origen de este coronavirus, ahora necesitamos generar más evidencia, ya que hay personas que piensan que esto fue fabricado o se escapó de un laboratorio, lo que parece un poco improbable, pero la ciencia tiene que investigar para encontrar la respuesta correcta. ¿Cómo se transmite este virus? Normalmente es un virus que se transmite por gotitas, cuando hablamos, tosemos, etcétera, sonreímos, pero también se ha visto recientemente que los aerosoles son sumamente importantes y son esas pequeñas gotitas mucho más chiquitas que pueden incluso permanecer tiempo en el ambiente. Y eso hace que todavía el uso de la mascarilla sea sumamente importante y tengamos que mantenerlo. Entonces, los síntomas de este coronavirus ya ustedes lo conocen: fiebre, goteo nasal, tos, también depende si hay infección también del sistema gastrointestinal, causar diarrea, puede causar falla renal, y yo creo que eso lo va a hablar mejor Julio. ¿Dónde está el virus? En múltiples lugares. Puede alojarse donde hay receptores ACE2, y esos receptores están, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, están incluso en las gónadas, a nivel pulmonar, a nivel del corazón y sobre todo en el endotelio. O sea, el endotelio es la pared que recubre los vasos sanguíneos. Así que realmente puede estar en cualquier parte del organismo. Y entonces el virus este de ARN entra, no se mete en el núcleo de las células, queda en la parte externa, en la parte líquida, en el citoplasma, y ahí utiliza este ARN para inducir proteínas y fabricar nuevos viriones. O sea, que él no es como el virus del VIH, que se mete dentro del núcleo y afecta nuestro genoma y lo cargamos de por vida. Este virus no. Y por suerte no se integra y podemos eventualmente eliminarlo. ¿Qué pasa con la enfermedad severa? La enfermedad severa es realmente mediada por la respuesta inmune. Y cuanto más agresiva e inflamatoria sea la respuesta inducida, mayores problemas va a causar a la persona y va a causar trastornos cardíacos, pulmonares, renales, etc. O sea que es esta respuesta sobreinflamatoria la que está causando que el paciente tenga una enfermedad más grave. ¿Qué es lo que pasa durante la infección? Bueno, inicialmente podemos detectar la presencia viral hasta 2 días antes de que aparezcan los síntomas. O sea, la persona puede estar sin síntomas y 2 días antes incluso podemos detectar el virus. De ahí en adelante tenemos una fase aguda que vamos a detectarlo básicamente por pruebas de antígeno y por métodos moleculares como PCR, LAMP, HDA, etc. Posteriormente se empiezan a subir los anticuerpos, o sea, la persona empieza a generar defensas y ahí sí podemos detectar que la persona tiene anticuerpos, pero ya para ese tiempo muy probablemente la persona ya se recuperó y podemos decir la respuesta inmunológica y la respuesta de anticuerpos nos dice la persona tuvo la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos en el CORGA el diagnóstico? Bueno, inicialmente podemos hacer cultivo viral, que no es fácil porque necesita un laboratorio de alto nivel de contención, pero esa es una de las fortalezas que tenemos, que podemos cultivar este tipo de virus. Eso nos permite, este cultivo, que además podamos ver la capacidad de cómo el sistema inmune pueda neutralizar ese virus. Así que hacemos cultivo y también hacemos pruebas de neutralización. Pero eso es orientado más a la parte de investigación. Por otro lado, el diagnóstico común que más se hace es por PCR, que significa reacción en cadena de la ADN polimerasa. Y la PCR la usamos en tiempo real, o sea que vemos la reacción directamente y no tenemos que esperar a correr un gel, etc. Y esta PCR en tiempo real que nosotros usamos es la que diseñó el grupo de Charité en Alemania, con el doctor Christian Dorsten, y él es el director del Centro Mundial de Coronavirus en Alemania, en Berlín. Entonces, ese es el método que usamos, que es sumamente sensible, nos permite detectar ínfimas cantidades de virus y digamos que es el método que usamos de referencia. Pero hay pruebas rápidas, hay pruebas que pueden dar
Nuestro sistema puede durar 4, 5, 6 horas, pero hay pruebas que pueden determinar la presencia por métodos moleculares en menos de 1 hora. Y tenemos como el sistema GeneXpert, que ya hay en varios lugares de Panamá y en clínicas privadas, el sistema de FilmArray, que más o menos en 40 a 50 minutos, QIAstat, que tiene un panel respiratorio completo que le detecta 19 virus y varias bacterias. Y hay otros métodos que están llegando como LAMP, que es un método también que en corto tiempo detecta el virus. Aquí es para mostrarle el sistema de GeneXpert, son unos cartuchos, uno pone la muestra aquí, lo pone en el equipo y espera, y resulta que en 50 minutos tiene el resultado. El FilmArray, que tiene un panel respiratorio que detecta múltiples virus y algunas bacterias, muy eficiente. Y el QIAstat, que también detecta múltiples virus y bacterias. El único problema de estos sistemas es que a veces no son muy accesibles. Como ven, si ustedes tienen un sistema que le detecta 23 microorganismos, realmente no es barato. Así que no es de uso rutinario, pero sí se usa en casos que uno está sospechando que puede tener un patógeno específico. Esta es la técnica de LAMP, que es de amplificación mediada por ASA, o Loop Mediated Amplification, y se está usando porque uno puede detectarlo colorimétricamente con cambio de color en 30 minutos, o lo puede hacer con equipos automatizados y en menos de 1 hora también. O sea, el mensaje de esto es que están saliendo pruebas que son cada vez más rápidas y permiten tener un diagnóstico oportuno, básicamente, al lado del paciente. Otro tipo de pruebas que está circulando y que se usa en múltiples lugares y que nos ha ayudado enormemente a la trazabilidad son las pruebas de antígenos, o sea, las pruebas que detectan proteínas del virus. Las pruebas que mencioné anteriormente detectan material nucleico, detectan ARN del virus. Estas pruebas, las de antígenos, detectan proteínas del virus. Son menos sensibles, pero son sumamente eficientes, sobre todo si la persona tiene síntomas, lo más seguro es que podamos detectarla con una prueba de antígeno. Si no tiene síntomas, es más difícil. Así que la ventaja de estas pruebas es que son rápidas, son accesibles, son excelentes para la trazabilidad y son económicas. Básicamente se puede hacer un hisopado nasofaringio, se mete en una solución, se agrega en estos casetitos y tenemos el resultado en 15 minutos. O lo podemos automatizar y usar un sistema como el sistema que tenemos aquí, que es un lector fluorescente, y así se detecta. Entonces, el algoritmo es fácil. Paciente con síntomas se le puede hacer la prueba de antígeno, salió positivo, es positivo, salió negativo, pero es sintomático y tiene antecedentes contactos, entonces también hacemos PCR para estar seguros. Entonces, en resumen, pruebas de antígeno y pruebas moleculares, infección aguda. Queremos ver infección pasada o exposición, anticuerpos, que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, los anticuerpos, aquí lo vemos, es ya para ver la reacción inmune, no para detectar el microorganismo. Esa fue una pelea que tuve en la asamblea. Y podemos usarlo ya sea por métodos de ELISA, por métodos de quimioluminiscencia o por cassettes y pruebas rápidas. Detectan inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de fase aguda, o inmunoglobulina G, que es ya un poquito más tardía. Entonces, con esto podemos saber, hay una zona gris. Estas pruebas son eficientes después de los 10 días, idealmente después de los 14. Y hay un periodo gris que es de 7 a 10 días. O sea, una prueba de anticuerpos negativa de 7 a 10 días no necesariamente es negativa, sino que la hicimos muy temprano. Y ahí tenemos dos tipos de pruebas, y esto es importante porque por lo que está pasando ahora. Tenemos unas que detectan anticuerpos contra la proteína S del virus y otras que detectan anticuerpos contra la nucleocápside del virus. Si usted tuvo una infección natural por el coronavirus, va a tener anticuerpos contra la nucleocápside y contra la proteína S del virus. Si usted fue vacunado, como las vacunas que hay actualmente solo son con la proteína S, usted solo va a tener anticuerpos contra la proteína S. Si usted solo tiene anticuerpos con la proteína S, lo más seguro es que fue vacunado. Si usted tiene anticuerpos contra ambas, usted estuvo expuesto al virus.
independientemente de la vacuna, se expuso al virus. Y si no tiene con ninguna de las dos, ni se expuso ni se vacunó. Entonces vamos a ver un poquito las investigaciones que está haciendo el GORGA. Ya dejamos la parte diagnóstica y ahora vamos a ver qué está haciendo en investigación. Iniciamos un estudio de seroprevalencia en diciembre, enero, para saber cuál era el nivel de anticuerpos que tenían las personas. Queríamos saber cuán lejos estamos de esa inmunidad de rebaño que necesitamos para poder salir de esto. Entonces, lo inicial fue calcular qué número de personas teníamos que evaluar para que fuera representativa de la población. Realizamos el protocolo, nos sometimos al Comité Nacional de Bioética. Cada persona tiene que firmar un consentimiento, es decir, sí puede sacarme sangre y quiero participar en el estudio. Se formó el trabajo de campo, se capacitó a la gente y posteriormente vino el análisis. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, cuando se capacitamos a los muchachos que iban a trabajar, la mayoría de jóvenes, muchos voluntarios. Fue excelente cómo nos apoyaron. Y a todos los hisopamos antes para no meter a alguien que podría estar y tenía la infección en el grupo y nos contagiara a todos los demás. El trabajo fue en diferentes áreas y muchas de ellas acompañados de la fuerza pública, porque eran áreas algunas un poco rojas, así que para evitar riesgos nos apoyaron enormemente. Al final, este fue un trabajo que inició el 30 de noviembre al 4 de diciembre, pero realmente llegó hasta enero. Evaluamos 1.041 hogares, 2.210 muestras, de las cuales fueron al final 886 hombres y 1.312 mujeres. Y vemos que la prevalencia que encontramos estaba entre 16, o sea, 16.9, 17 y 34. En resumen, estábamos lejísimos de tener la inmunidad comunitaria necesaria, que es por arriba del 70%, ideal 80%. En resumen, ni idea de que imposible tener inmunidad de rebaño. Ahora, esta semana, el lunes, comenzamos el segundo. 6 meses después, comenzamos el segundo estudio de prevalencia para saber, uno, cómo ha cambiado esa situación de inmunidad y dos, si la vacuna está incrementando esa capacidad de defensa. La mayoría de las personas que encontramos positivos estaban en el grupo de 15 a 49 años y el que estaba menos positivo fue el grupo de 60 y más, que tal vez somos los que más nos cuidamos por las canas. Las canas es un factor de riesgo, aunque se las tiñan. Entonces, ¿qué vimos? Que al final, cuando hicimos todo el conteo, solo teníamos un 26% de la población que había estado expuesta al virus. O sea, necesitamos vacunar para aumentar ese nivel de inmunidad. Esto es lo mismo. También iniciamos estudios de patología en varios lugares, esto con el doctor Vicente Pachar y con la doctora Sandra López. En varios lugares de Europa se empezó a ver casos de muerte súbita de personas infectadas por este SARS-CoV-2. Y queríamos ver qué era lo que estaba pasando. Así que el doctor Pachar, con su curiosidad, dijo, vamos a ver qué es lo que está causando que estas personas que están en su casa, que han infectado por COVID, que no tienen problemas de saturación, o que están saturando todavía, por algo están en su casa, de repente fallecen. Y los estudios de la doctora Sandra López y el doctor Pachar encontraron que el problema era el desarrollo de trombos en el organismo. Y esos trombos podrían llevar a un embolismo pulmonar y al fallecimiento de la persona. Este fue un sujeto de 56 años, estaba en su casa, no se sentía tan mal y de un momento a otro fallece. Al final lo que encontramos que hizo trombos, hizo tromboembolismo y el único factor de riesgo que tenía era que era obeso. Que es un factor de riesgo y ahora tal vez Julio lo explique. Entonces la importancia de los trombos independientemente de la severidad del cuadro como causante de muerte súbita. Y esto viene a traer a colación que la gente piensa, no, que la vacuna que me va a causar trombos, etc. La probabilidad que usted tenga un trombo por el SARS-CoV-2 sin hospitalizarse es del 1%. La posibilidad de tener trombos asociados a la vacuna de AstraZeneca o a la vacuna de Johnson & Johnson es 0.006%.
muy por debajo de ese 1%. Y si tiene un cuadro grave, todavía la posibilidad es mayor de desarrollar trombo. Así que realmente cuando uno sopesa el probable riesgo de tener unos trombos asociados a vacuna con la realidad de la posibilidad de desarrollar trombos por la infección, miren, es mucho mayor la probabilidad de que desarrollen trombos por tener la infección con COVID. Así que realmente la vacuna en este sentido protege. En virología, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos aislando todas las variantes. Queremos tener los virus de las variantes. ¿Para qué queremos tener los virus de la variante? Para saber si los anticuerpos que tienen nuestra población inducidos por la vacuna pueden neutralizar esas variantes. Y eso es importante no solo para nosotros, sino para la industria farmacéutica. Es decir, mira, la capacidad neutralizante de esta vacuna está igual, no se modifica o si se modifica. Entonces, Gorgas tiene la capacidad de hacer eso porque tiene ya más de 74 aislados de diferentes variantes, incluyendo las variantes de preocupación. Y otra cosa que hacemos, por ejemplo, nos interesaba saber cuál era el nivel de cantidad de virus que nos permite o no cultivar o que es infeccioso. Y eso lo hemos hecho. Por ejemplo, ¿hasta cuándo podemos detectar en una persona que falleció la presencia de virus? Y sabemos que es hasta 15 días. Así que esas son parte de las investigaciones que estamos haciendo en virología. Y otro importante fue, ¿hay o no reinfección? Y ya sacamos recientemente el primer caso de reinfección confirmado en Panamá de una persona que tuvo la infección y 6 meses después, tuvo la infección en diciembre y 6 meses después, en junio, tuvo una segunda infección. Y decíamos, ¿será reinfección o no será reinfección? Bueno, pudimos cultivar el virus, pudimos secuenciarlo y vimos que el virus tenía 23 mutaciones diferentes. O sea, eran 2 diferentes virus, uno del linaje A.2.4 y el otro A.2.5. O sea, confirmamos que era una reinfección, tenía 23 nucleótidos. Y esa persona que se reinfectó, en la reinfección tuvo un cuadro mucho más leve. Solo tuvo dolor de cabeza, un poquito de malestar general y ya. Así que con esto pudimos ver que sí hay reinfecciones. Un estudio que estamos realizando con el personal del Gorgas, evaluamos 335 colaboradores que vacunamos. Le tomamos sangre antes de vacunarlo, después de la primera dosis y después de la segunda dosis. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que de esos 335 colaboradores, 96 ya habían tenido exposición al virus. Y de esos 96, 30 nunca habían sabido, incluso fueron a trabajar. Es decir, el 31% de las personas que se expusieron al virus no lo sabían y fueron totalmente asintomáticos. O sea, esto demuestra y concuerda con las literaturas que mencionan que de 30 a 50% de los sujetos pueden tener cuadros sin síntomas y estar infectados. Y por supuesto, ser infectantes. Así que eso lo demostramos incluso con nuestro colaborador. Yo tengo una secretaria que la veía todos los días. Digo, hola, ¿cómo estás? Saludos. Y es que está adelante. Y cuando nos dimos cuenta, ella había tenido la infección, no había tenido síntomas y yo había estado con ella todo el tiempo por meses. También estamos haciendo estudios en células madres. Nos interesa mucho comenzar ahora a trabajar con células madres porque yo creo que es el futuro de la terapia génica. Pero queríamos saber qué pasa en las células madres y la infección por este virus. Así que la doctora Mayrín Solís, con el grupo de ginecólogos del Seguro Social y del Hospital Santo Tomás y de patología del Hospital Santo Tomás, empezó a estudiar y estudió más, ahora tiene mucho más, pero hasta aquí tenía 58 placentas. En el estudio de esas 58 placentas de mujeres que habían llegado que estaban embarazadas, resulta que encontró 2 que le detectó la infección por SARS-CoV-2. Y esas 2 que tenían la infección, resulta que pudo hacer análisis, hizo un análisis de la placenta, estudió la parte histopatológica, le hizo pruebas moleculares, le hizo pruebas de
de cultivo, se pudo cultivar el virus en una de ellas y esas muchachas estaban asintomáticas. No tenían síntomas, pero estaban infectadas. Y no solo eso, había infección tanto en la placenta de la cara materna como de la cara fetal. Pero los niños no se infectaron. Esa es la buena noticia. A pesar de que había infección placentaria, los niños no se infectaron. ¿Y por qué no se infectaron? Porque recientemente se descubrió que es necesario que otras células, que son los trofoblastos, tienen que estar infectados. Si no están infectados, no pasan al niño. Entonces, Mayrin ahora está concentrada en el estudio de propiedades que tiene la placenta que puede bloquear que el niñito se infecte. O sea, propiedades protectoras de la placenta que impidan que la infección pase de la madre al niño. Esa es un área nueva que estamos trabajando. Esta es la doctora Mayrin Solís con todo su grupo, todos jóvenes, incluyendo a ella, que tiene 33 años, 5 hijos y múltiples premios y trabajo. Ha ganado recientemente premios en fotografía de células madres. También no podemos dejar a un lado la salud mental. Y Jean-Paul Carrera, uno de los jóvenes investigadores que tenemos, quiso hacer un estudio sobre la infección, en los trastornos mentales en internos y residentes. Y vio que, por ejemplo, depresión estaba presente en 63.8 de los internos y residentes evaluados, de 517 que estudió. La ansiedad en 49, casi el 50%, sobre todo cuando estaba el pico de esta pandemia, y algunos de estrés postraumático en 24%. O sea, que sí había compromiso del estado mental de estos trabajadores por sobrecarga, por estrés, por depresión. Y los más afectados eran los internos, y después los residentes de medicina, y menos los residentes de cirugía. O sea, este es parte del efecto de la pandemia. No solo el estrés familiar de tener a una persona enferma, sino el estrés del trabajador de la salud, que está lidiando día a día, y eso lo va a hablar Julio, con estos pacientes. Entonces, por último, vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo en la parte genómica y la búsqueda de variantes. Esto es el trabajo de Alexander Martínez. Ustedes saben que ahora las variantes, para no estigmatizar a los países, se le pone letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma y delta, pero era la que antes llamaba B117 o B1351 o B16172, etc. Para no mencionar, o P1, para no mencionar los países. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas variantes? Porque estas variantes, uno, algunas de ellas tienen mucha mayor transmisibilidad. Y dos, algunas de ellas, la respuesta inmune inducida por vacunas puede ser menos o más eficiente. Entonces es importante conocer esta variante y qué es lo que está circulando en Panamá y en otros países. Y nosotros estamos en este sentido viendo lo que pasa en Panamá, pero también estamos ayudando. La OPS nos nombró centro de referencia para evaluar variantes genómicas en la región, en Centroamérica, y estamos, por ejemplo, ya hemos recibido muestras de Honduras y de Guatemala. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la muestra, se extrae el material nucleico, se amplifica, se hace la biblioteca, se secuencia y se analiza. Y en base a eso podemos secuenciar todo el genoma, sabemos todo el abecedario de nucleótidos del virus, todo, completo. Y lo hacemos para, uno, ver cómo se originó esta pandemia. Dos, describir la importancia de salud pública, por ejemplo, transmisibilidad, evasión de la respuesta inmune, vigilancia en aeropuertos. Gracias a esto hemos podido detectar rápidamente variantes que venían de Sudáfrica o de India, etc. Y poder contener y que no se esparzan en el resto del país. Y, por supuesto, estamos haciendo constantemente lo que está circulando en Panamá. Entonces, en base a esto, hemos podido ver que realmente, a pesar de que detectamos el primer caso el 9 de marzo, probablemente desde mediados de febrero ya teníamos casos en Panamá. Porque este análisis molecular nos permite hacer análisis retrospectivos y tener una idea de cuándo comenzó realmente el problema en Panamá.
hemos visto que tuvimos por lo menos 8 importaciones cuando comenzó esto. La mayoría de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cerramos la frontera con China. Así que realmente solo tuvimos una introducción de China y el resto fueron de Europa y de Estados Unidos. Y salieron múltiples linajes hasta que llegamos a tener el linaje prevalente, que es el A2.5. Esa es nuestra cepa panameñita vidanía. Esa es nuestra variante local, que por suerte no es una variante de preocupación, pero ya están apareciendo otros linajes, como el alfa y como el gamma. Gamma es la P1, se originó en Brasil, y P117 es la que se originó en el Reino Unido. Y como les digo, bueno, estamos detectando otras variantes y me queda un minuto. ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, viendo qué linajes están llegando. Afortunadamente conseguimos una financiación que nos va a permitir crear 4 centros de vigilancia genómica en el país. Es una financiación por $2 millones que nos va a permitir centros de vigilancia genómica en Metetí, en Panamá, en Divisa y en Chiriquí. Y en Chiriquí vamos a hacer un laboratorio modular en el Ovaldía. Ya nos aprobaron la financiación por un grupo privado, así que vamos a tener esto listo para todo el país en un par de meses. Y bueno, quiero agradecer a todos, al MINSA, a la Caja del Seguro Social, a Virología Genómica, a donantes privados, al Sistema Nacional de Investigación, que realmente son los que están apoyando y han visto la importancia de la investigación como arma para poder manejar esta pandemia. Muchas gracias. Me faltó un minuto. Muchas gracias, doctor. Quiero compartirle que a través del canal de YouTube estamos recibiendo numerosos comentarios favorables a favor del Instituto Conmemorativo Gorgas, de ciudadanos y especialistas también. Nos estamos preparando para la presentación del doctor Julio Sandoval, especialista en medicina interna y medicina crítica, es miembro del Colegio Americano de Médicos, máster en dirección y gestión sanitaria por la Universidad de Barcelona, expresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas y es asesor del Ministerio de Salud en la Coordinación Nacional de Cuidados Intensivos COVID-19. Actualmente es jefe de área crítica del Hospital de Panamá Clinic y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y director de los cursos de fundamentos de cuidados intensivos y de los proyectos EPIC, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos para capacitar a los médicos en el control de epidemias. Es asesor médico del Test and Trace Company y trazador certificado COVID-19 por Johns Hopkins. Doctor, el público te espera. ¿Cómo no? Sí, cómo no. ¿Está en modo presentación ya? Sí. Antes que nada, buenos días a todos. Primero que nada, doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, doctor Pascal, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, doctora Calvo, colega jurista, doctora Alma Montenegro de Fletcher, mi querida tía, gracias por estar aquí, y a todos los presentes por esta invitación. La verdad que me honran, me sacan de mi estrés diario y compartir con ustedes un poquito de lo que hemos vivido en esta pandemia. Y utilizando algunas de las frases que compartía el señor procurador, fíjense, hay que seguir impulsando la transparencia, y esta institución, no porque ustedes nos hayan invitado, es una de las que podemos contar con la mano que mantiene esa imagen. Cuídenla. Todos los que participan y forman parte de esta institución, que es la Procuraduría de la Administración. Así que bueno, yo les voy a compartir un poquito lo que son los retos y desafíos. Vamos a hacer un pantallazo, preparar unas diapositivas de cómo hemos vivido esta pandemia, cómo enfrentó Panamá esto.
el 2 de marzo nosotros recibimos llamado por parte de la máxima autoridad de salud para que preparáramos al país en la coordinación de los cuidados intensivos a nivel nacional, tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja del Seguro Social. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de trabajar con la doctora Turner cuando hubo la intoxicación con el etilenglicol hace unos años. Así que teníamos una grave amistad con ella en ese aspecto, pero ahora nos llamó con la parte de los cuidados intensivos. Y bueno, ahí en esa diapositiva usted ve la cara realmente de asombro que teníamos todos, no sabíamos qué nos íbamos a enfrentar. Ahí está el doctor Pascal, la doctora se rodeó de exministros de salud, asesores de la OPS, expertos en virología, epidemiología, salud pública, en fin. Y ahí arrancamos esa batalla contra ese enemigo invisible que se llamaba el coronavirus. Panamá inicia esta lucha, como ya mencionaba el procurador, con antecedentes, con un sistema de salud frágil, dividido, recursos duplicados, con un sistema Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, que se dice que trabajan en conjunto, pero eso en realidad se dice. En la práctica eso no se aplica. Entonces, donde esa red pública de servicios de salud hay que trabajar mucho en una reorganización. Entonces empezamos, como dice la pelea ya mal, ¿no? En donde también una parte del sector privado aporta importante la parte de salud y donde también tuvo que articularse en esta pandemia. Como sabemos, recursos limitados en salud. El Instituto Conmemorativo Gorgas inicialmente no contaba con la suficiente cantidad de pruebas, estaba centralizado para poder hacer diagnóstico. Fue una corredera al inicio, el doctor, tuvimos que solicitar apoyos internacionales, embajada, hubo gente altruista, familias en Panamá que inicialmente hicieron donaciones importantes, en lo que el sistema de salud buscaba las fuentes para tener más pruebas. Pasamos por todo eso. Mientras entonces nosotros nos enfocábamos en la parte mía en hacer un censo nacional de camas, ventiladores, monitores, porque sí teníamos información que no íbamos a llenar de pacientes. Para que tengan idea, el 12-13 de marzo nosotros contábamos con 350 camas áreas críticas y como con 500 ventiladores y algo así de monitores, más o menos. En tratamientos no contábamos con lo último que leíamos, en ese momento plasma, remdesivir y todos esos medicamentos que leíamos en los artículos, no contábamos con eso. Así que tuvimos que ponernos a buscar ese tipo de tratamientos. Aprendíamos conceptos que la doctora les va a ampliar más en salud pública, la trazabilidad, palabra nueva para nosotros, y se estableció un plan de inteligencia epidemiológica. Cuando uno habla de pandemia, uno mide la pandemia con tres aspectos importantes. La capacidad hospitalaria, uno evalúa indicadores epidemiológicos y la capacidad diagnóstica. O sea, tienes que tener capacidad diagnóstica para poder saber cómo te enfrentas al enemigo. Tienes que tener capacidad hospitalaria porque se te van a enfermar los pacientes y no se te pueden morir en la calle. Y tienes que tener a alguien que te vaya diciendo cómo van los números. Entonces eso fue lo que fuimos haciendo, ¿no? El Gorga se fue preparando con más prueba diagnóstica. Nosotros fuimos habilitando camas en todo el país y los indicadores epidemiológicos con el acompañamiento de la OPS nos iban diciendo cómo iba el asunto. Se establecieron estrategias a primer nivel con los equipos de respuesta rápida y se fue trabajando ahí. No sé si se aprecia muy bien esta diapositiva, pero es una de las más importantes y que siempre comparto. Cuando ustedes se preguntan que si sirvió la cuarentena y que Panamá fue uno de los países que quizás fue una de las más duras, esa fue una de las proyecciones que hizo el Imperial College, donde si nosotros no hacíamos nada, las proyecciones es que íbamos a tener por lo menos unos 5,000 pacientes en cuidado intensivo, que es aquí arribita donde es, aquí. 5,000 pacientes. Y yo les acabo de decir que nada más contábamos con 350 camas. Entonces ustedes se imaginan, cuando tuvimos esa reunión y esos números, qué pasaba por nuestras cabezas. Eso era si no se hacía nada. O sea, al ritmo que íbamos a tener 5,000 pacientes en cuidado intensivo y no teníamos ni el 5% de esas camas. Y en el mejor escenario, que era el de acá abajo, que sí, por ahí sí anduvimos,
eran 1.000 pacientes en cuidado intensivo. Entonces, en esa semana fue que empezamos a trabajar en habilitar hospitales que ni siquiera tienen cuidado intensivo, como fue el Hospital de Chorrera, el Hospital San Miguel Arcángel. Se abrieron más camas de cuidado intensivo en hospitales como en Chiriquí, en Azuero. Se abrió el Hospital Modular con 100 camas. Se abrió entonces el Figali. Y esos fueron áreas donde ahí se vieron pacientes graves. Entonces, sí tuvimos cerca de 1.000 pacientes en cuidado intensivo, que era el mejor escenario de esta diapositiva. Todo siempre acompañado con la OPS, que nos iba diciendo y validando cifras del Ministerio de Salud, con acompañamiento también de cifras internacionales, que nos iba diciendo que era cierto lo que estábamos viendo, ¿no? Y se corroboraba con el famoso RT, que fue disminuyendo esos días que prácticamente nada más nuestros carros circulaban en las calles, doctor, ¿se acuerda? Días difíciles, nosotros nos fuimos a nuestra casa casi mes y medio, vivíamos en un hotel, salía de mi casa, yo me fui a mi casa como 6 semanas, iba a ver pacientes todo el día, después al ministerio todo el día, después conferencia de prensa, salía a la conferencia a ver pacientes, y eso eran las 24 horas del día. Y aquí hay varios testigos de eso. Pero bueno, fueron meses bien difíciles. Monitorizábamos lo que eran la disponibilidad de camas en todo el país para que no se nos fueran acabando las camas. Teníamos un censo de camas en Chiriquí, en Azuero, en Colón, cómo íbamos viendo cómo se iban agotando, y entonces se iban distribuyendo pacientes durante el día. Por ejemplo, si había un paciente grave en el hospital de Chepo y ya estaba lleno, se trasladaba al hospital de San Miguel Arcángel y se iba distribuyendo las camas con un sistema de coordinación con los servicios de ambulancia y con los cuartos de urgencia de los hospitales. Nos preparamos para la segunda ola, como en agosto ya veíamos que bajó un poco el asunto y veíamos que probablemente iba a aumentar. Entonces se abrió el Figali y fuimos a capacitar a los doctores del Figali con un grupo de neumólogos. La doctora ampliará más la trazabilidad. Había que también documentarse en lo que es trazabilidad y seguimiento del aislamiento de contacto, porque no solo era a tratar y aprender a tratar al paciente con COVID, eso ya lo sabíamos, pero también muchas dudas con respecto al tema de los contactos, cuánto día de cuarentena, cómo transmitirle la información al paciente cuando sale positivo, y eso lo aprendimos en estos cursos de trazabilidad que son online y que se los recomiendo, son bastante prácticos. 4 diapositivas rapiditas para hablarles del COVID. En esta diapositiva yo resumo prácticamente toda la enfermedad de COVID. Cuando uno le detectan COVID, aquí, uno se infecta, el 50% de los pacientes va a tener un curso asintomático. Nadie se va a dar cuenta, solamente te detectan COVID y la infección se detiene y no te diste cuenta, 50%. El otro 50% va a tener síntomas leves y se va a recuperar también. Entonces, de este otro 50% que viene aquí, no sé si se aprecia bien, 85% del 50% también le va a ir bien. Entonces queda un 15% que va a tener un curso de una enfermedad un poco más compleja. Una enfermedad más compleja que va a requerir ir al hospital, algunos exámenes de laboratorio, un seguimiento más estrecho, quizás un tratamiento. Y entre 1 a 5% es el paciente que puede requerir una unidad de cuidado intensivo y un soporte mecánico ventilatorio. En resumen, la enfermedad por COVID, el 85% de la gente va a tener un curso bien, prácticamente asintomático. No hay ningún fármaco que prevenga, que evite profilácticamente, que haga que usted tenga algo diferente. En medicina nos enseñan en los primeros semestres un término que se llama el curso natural de la enfermedad. O sea, a usted le va a ir bien con o sin. Y ahí está la gráfica, 85% de la gente. Entonces, ¿quién hay que vigilar? El 15%. Bueno, ¿cómo yo sé? Bueno, no lo sabemos. Para eso, entonces, vigilancia diaria.
seguimiento con alguien, porque entonces si yo voy en mi día 8 o 10 y empiezo con tos, la fiebre no se me quita, bueno, entonces ya quizás yo voy entrando en ese 15%. Pero la mayoría, 85%, ustedes están viendo ahí, va a tener un curso con una buena evolución. Y por supuesto, entonces vemos las gráficas que uno ve el paciente que tiene entonces el 15% desarrolla una fase pulmonar. Ese paciente que ustedes escuchan, el vecino que oye, quedó hospitalizado, que le pusieron oxígeno, que está en una unidad de cuidado respiratorio especializado, entra en una fase pulmonar donde se elevan los marcadores inflamatorios, la interleuquina, el dímero D, y requiere ya soporte hospitalario. Hemos aprendido en COVID, microtrombosis, ya lo mencionó el doctor Pascal, por eso se elevan marcadores de coagulación, pero entonces de una vez le respondo, no hay que pedírselos a todos. No ahora todo el que le llama y dice que tiene COVID, tienes que hacerte pruebas de coagulación. No, porque recuerden que el doctor dice que el 85% le va bien. Solo aquel paciente que va teniendo un curso como el día 8 o 10, curso un poco tórpido, ¿sabes qué? Mejor si ve al cuarto de urgencia que te haga algunos exámenes. Ese paciente que va al cuarto de urgencia, que requiere unos exámenes, entonces, por eso les muestro esta diapositiva. Algunos exámenes son alteración de la coagulación, dímero D, interleuquina 6, ferritina. Le mandamos exámenes de los pulmones. Uno de los que hemos usado mucho en pandemia es la tomografía de tórax de alta resolución, que es la del medio, que se ven unos parches y unos virus expulidos en el pulmón por la afectación del virus. Ya entra el virus en lo que se llama la fase pulmonar. La enfermedad por COVID tiene primero una fase, que es la fase de replicación viral. Tú te infectas por el virus y el virus empieza a replicarse y tu cuerpo batalla contra él, como cualquier virus, como una gripe. En esa fase, uno no debe hacer más nada que sostén. Hidratarse, descansar, un poco de tratamiento sintomático. Tilenol, antihistamínico, lo de siempre. No se debe dar en esa fase ni antibióticos ni esteroides, que es otro error que estamos cometiendo algunas personas. Porque el esteroide en esa fase temprana baja la defensa y hace que el virus se replique más. Primera semana, tratamiento de sostén. Hidratación, descansa, tilenolcita, antihistamínico y tranquilo. Segunda semana, entonces, si la cosa no anda bien, tiene fiebre, tiene tos, acuda al médico. Y ahí sí está entonces indicado terapias como el oxígeno, esteroides, y ya uno ve la tomografía así, heparinas y otras cosas. ¿De acuerdo? Y se los menciono porque entonces dice, oye, los esteroides, entonces hay gente recetando esteroides a los pacientes con COVID, pero lo llaman por teléfono. Bien. Desarrollamos guía de manejo. Una de las cosas que sí nos quedamos con esta pandemia, esta foto tiene una peculiaridad. ¿Qué les llama la atención de esa foto? Exacto, muy bien. Excepto una persona. ¿Quién tiene mascarilla en esa foto? El embajador de China. Exactamente. Esa reunión que era como a las 10 de la noche de nosotros aquí en Panamá y era de día en China, el embajador de China nos consiguió una reunión con expertos, infectólogos, virólogos, etc. Ya él estaba usando mascarilla en marzo. Y nosotros todavía estábamos ahí con la cabeza ahí enredada, mire la cara del doctor Pascal. Pero ya ellos sabían que había que usar mascarilla. Pero bueno, el retroscopio nos hace genio, como decía un amigo. Y bueno, sí desarrollamos guía de manejo, nos sentamos más de 30 sociedades médicas panameñas a discutir en los casos. Y nosotros una de las cosas que sí hicimos, nos dimos cuenta que los pacientes graves hospitalizados con oxígeno y que no le estaba yendo bien, les pusimos esteroides y eso los ayudó. Repito, en la segunda semana de enfermedad y que requerían oxígeno. Fuimos reevaluando tratamientos. Por ejemplo, la famosa hidroxicloroquina. Salió una publicación en el Lancet que mezclar hidroxicloroquina con acitromicina producía arritmias cardíacas, por eso la quitamos del esquema de tratamiento. Y salieron publicaciones donde se reevaluó y se quitó. Al principio no sabíamos claramente con qué nos enfrentábamos. Se utilizaron varios esquemas de tratamiento. Todo se valía al principio. Utilizamos drogas antirretrovirales para el SIDA,
como el lopinavir, ritonavir, se utilizó hidroxicloroquina, le pusimos inmunoglobulina, tocilizumab a los pacientes. No se sabía, pero ya conociendo con mayor evidencia, reevaluamos tratamientos. Eso se vale. Para eso es la ciencia, uno reevalúa. Salieron publicaciones en las revistas más prestigiosas, como en el New England Journal of Medicine, donde la hidroxicloroquina no tiene ningún beneficio utilizarla en COVID. Estudios bien hechos, controlados contra placebo. Cuando uno dice en medicina que uno hace un estudio contra placebo, uno le da agua al paciente y le da la medicina acá. Y después abre el estudio y compara. Eso es un buen estudio. No dije que es que yo tengo una empresa, es que yo le di a los 10 hidroxicloroquina y ninguno se contagió. Eso no es un estudio. Por ahí hay expertos que dicen eso. O sea, un estudio yo le di 5 y a otro no le di, y entonces después comparé y evalué variables. Entonces, los estudios no han demostrado que no ayudan. Incluso una colega panameña, la doctora Francine Tussar, infectóloga de Rhode Island en Estados Unidos, publicó este estudio y me compartió estas conclusiones, hecho por ella y su grupo en Estados Unidos hace unos meses, donde la hidroxicloroquina no acortó el tiempo de mejoría clínica, no acortó estadía hospitalaria, no disminuyó mortalidad y en realidad tenía potenciales efectos adversos arritmogénicos. Hecho por una panameña en Estados Unidos y publicado recientemente en una revista internacional. Muy bien, nada más unas palabritas de la hidroxicloroquina, que no es un buen auditorio para mencionarlo. Aquí hay muchos abogados. A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Autopsias en Panamá. Esta diapositiva la tenía viejita, pero me gustó mucho mejor la que el doctor Pascal hoy nos presentó. Se hicieron las primeras autopsias. Tampoco sabíamos nada. No se hacían autopsias porque decías, bueno, pero ¿cómo vamos a arriesgar a los patólogos a hacer autopsias de un virus que se está muriendo la gente? Pues bueno, deja eso así, ¿no? Pero ya empezamos a conocer, y nos forramos y todo. El doctor Pachar con su hija, la doctora Pachar, que es infectóloga, hicieron las primeras autopsias y nos llamaron y dijeron, ¿sabes qué? Estamos encontrando microtrombos en los pulmones. Entonces ya tuvimos la precaución de todo paciente hospitalizado, ponerles heparinas para que no se nos murieran de coágulos. Incluso los que están medio moderados, le ponemos heparina y no se nos mueren los pacientes de coágulos, afortunadamente. Tomamos esas precauciones. Algo que fue muy clave para nosotros fueron los esteroides. Los esteroides fueron clave. Esas reuniones multidisciplinarias con los neumólogos, infectólogos, porque al principio los chinos y los italianos nos decían que no usáramos esteroides porque no estaba indicado, pero siempre en las neumonitis virales hemos tenido experiencias de otros virus que cuando no está respondiendo esa segunda semana le ponemos esteroides y vean la mejoría en la radiografía. Este paciente, por ejemplo, bien comprometido, los parches blancos aquí de neumonía viral, una vez le pudiéramos esteroides, mejoraron. Muchos se evitó la intubación y muchos intubados empezaron a mejorar y se lograron extubar. Todavía recuerdo los primeros pacientes cuando pudimos anunciar al país que habíamos logrado extubar a los pacientes. Eso para mí fue importante porque yo decía, bueno, ya hay una luz al final del camino, porque al principio se nos morían todos. Entonces cuando empezamos a poner esteroides, que los colegas nos llamaron de todos los países del país, ¿sabes qué? Pude sacar el tubo a 2 y 3 allá, y el otro me llamaba acá y logramos extubar 26 pacientes ese fin de semana. Yo dije, bueno, yo creo que hay salvación para la gente. Muy bien. Las cánulas de alto flujo fue algo que ayudó muchísimo también. Al principio también muchos detractores internacionales, porque como el virus se transmite por aerosol y la cánula de alto flujo está así, decían, bueno, pero mejor intúbenlos a todos. La intubación intensiva acarrea sus riesgos, más mortalidad. Entonces, si lo ponías en cánula nasal, voy a seguir transmitiendo el personal. Entonces hicimos un punto intermedio. Utilizamos la cánula de alto flujo, que es un método no invasivo, pero le poníamos la mascarilla al paciente encima. Así que eso ayudó a evitar intubación y a que el paciente le fuera bien. Y evitó y salvó muchas vidas. Se acabaron porque a nivel internacional los fabricantes no tuvieron la capacidad de demanda, pero Panamá pudo adquirir gran cantidad de equipos y los hospitales públicos, Santo Tomás,
San Miguel Arcángel, el Seguro Social, en fin, incluso la Embajada de Estados Unidos donó varios equipos de esto y se pudo solventar la situación. La posición prono, es algo que sí le quiero compartir, hay que acostumbrarse al que no le ha dado COVID, es dormir boca abajo. Ustedes practíquenlo en casa, porque aunque uno no sabe cuándo le va a dar esto, es dormir boca abajo. Entonces sí nos encontramos que hay pacientes que dicen, yo nunca dormí boca abajo. Entonces el virus, cuando afecta a los pulmones, una de las cosas que tenemos que entrenar a los pacientes es dormir boca abajo para que no se colapse el pulmón. Entonces, dormir boca abajo y hacer ejercicios respiratorios ayuda a los pacientes. Entonces, cuando tenemos ese paciente con neumonía, que parte del tratamiento es dormir boca abajo, dicen, no, hombre, pero es que yo nunca dormí boca abajo, eso nos complica. Entonces, yo siempre les digo a la gente, practica dormir boca abajo desde ya porque uno no sabe si le va a dar COVID, ¿no? Y está demostrado que ayuda y previene intubación. Ahí sí se le quita todo. Cuando le digo que el tubo está dando vuelta, dice, no, yo voy a cooperar. Bueno, aprendimos también el uso de plasma convaleciente. Un colega, el doctor Novarro, fue el primer paciente que recibió plasma convaleciente. Aquí se vio un gesto de mucha solidaridad, pacientes recuperados, donando sus plasmas. Nos demoró como 3 meses a hacer el protocolo, pero se hizo con la Sociedad Panameña de Hematología y se colocó plasma convaleciente. Ya lo usamos menos, hemos ido aprendiendo, la evidencia en ciencias así, se usó plasma bastante y hay estudios que dicen que no ayuda tanto o en algunos casos nada más. Así que ya nuevamente vamos un poquito para atrás. Remdesivir, la doctora Casey fue la primera paciente en Panamá que usó Remdesivir, ya lo usamos más frecuente ahí en la pública, en la privada, y este medicamento es un antiviral que se utiliza en el paciente hospitalizado que requiere oxígeno en su segunda semana. No ahora de la charla de que es que me dio COVID, que me pongan Remdesivir. No, tiene sus indicaciones precisas. Neumonía y que requiera oxígeno y que esté hospitalizado. Y sí ayuda a que frene la enfermedad. Ya estamos terminando. ¿Qué debemos mejorar en Panamá? Y reevaluar algunas cosas. Por ejemplo, yo participé recientemente en un panel de revisión en la Clínica Mayo y no lo tenemos acá. Esas revisiones, digamos, en conjunto con los profesionales. Veo que a veces se toman decisiones y se quedan así en automático y no se reevalúa. Y en salud, sobre todo en salud pública, es muy importante reevaluar las cosas. Ahí está el tema de la hidroxicloroquina. Sigue el tema, sigue el kit, nadie revisa y sigue la gente mandándome la foto de que, doctor, me mandaron todo esto y tú le tienes que decir que no tome eso. ¿Cuándo se vuelve y se revisa ese tema? Entonces, eso falta, esa reevaluación de la toma de decisiones. Evitar la pseudociencia, otra de las cosas que nos queda pendiente en esta pandemia. Salía recientemente en Science el lenguaje de la ciencia. Evitar la universidad de Wikipedia y el doctor Google. Mucho. Usted le cuenta cómo está llena las redes de los fake news y todas esas cosas. Los expertos. Y bueno, hemos hecho un recorrido en el campo de batalla. Ahí empezamos en el San Miguel Arcángel arriba, cuando habilitamos la unidad de cuidado intensivo. Después nos fuimos a Azuero, habilitamos los hospitales. Acá estábamos en Chorrera. Santiago, cuando le pegó mucho, los primeros pacientes, recuerdan, en la unidad de Chicho Fábrega, llena de pacientes ahí. Santo Tomás, cuando estuvieron los primeros pacientes. Este es el hospital de la 24 de diciembre. Acá nos fuimos con el doctor Chandra y la doctora Ana Belén, cuando no usaba mascarilla todavía. Y acá, las primeras salidas a los hoteles, otro tema. Habilitamos los hoteles, todo estaba bonito, pero ¿quién le daba salida a los pacientes de los hoteles? Nadie le quería dar salida a los pacientes porque decía, esa no es mi responsabilidad, eso no te lo conté al Relén. Tuve que darle salida a los pacientes en los hoteles allá. Porque entonces decían los médicos generales, no, pero esa es una responsabilidad y no le va a dar salida. Allá va Sandoval a los hoteles también a dar salida. Los primeros pacientes, porque entonces se quedaban ahí y ya tenían criterio de salida, pero no se sabía con qué responsabilidad lo mandes a la casa. Las primeras salidas, entonces bueno, vamos para allá. Evidencia. En la evidencia siempre busquen literatura, fuentes fidedignas, sobre todo en salud. Ese es un consejo que sí les doy.
siempre busquen fuentes confiables. 2 palabras de vacuna. Todas las vacunas son eficaces y seguras. Unas más que otras, pero todas son seguras y eficaces. La mejor vacuna es la que te llega al brazo. Te lo digo a todos con confianza. La mejor es la que te llega al brazo. Hay muchos mitos y fake news, que si el ADN, que si el chip, que si no sirve, que si te va a autismo. Olvídense de eso y pónganse su vacuna. No hay que medir anticuerpos post vacuna. Confíe en su organismo y en el proceso de vacunación. Excepto, y lo puse con toda la alevosía, excepto, y ahora que estamos aquí en la Procuraduría, para fines médico-legales, en medio de un proceso que reciente está caliente. Y bueno, pero quiero decirle que no hace falta medirse anticuerpos para saber que uno está vacunado. Usted no se mide anticuerpos para saber que está vacunado de influenza. Entonces, no hace falta, pero es una pregunta que nos hacen todos los días. Pacientes recuperados, una dosis es suficiente. Hay bastante evidencia de eso. Además que es solidario y además que se usa racional también en la vacuna, ¿no? Retos y desafíos. Por último, redoblar presupuesto a nuestras instituciones formadoras de ciencia como el CENACYT, INDICASAT, facultades de medicina, el Gorgas, elevar el nivel académico de las instituciones formadoras de personal de salud de pre y posgrado. Por ejemplo, el anteproyecto SLE 525 que nos opusimos y el examen de certificación básica que se quería eliminar para evaluar al profesional que sale, eso está engavetado, pero me preocupa más viendo cositas recientes por ahí. Transparencia en los procesos administrativos y en los recursos del Estado para maximizar su uso. Y comunicación. Una de las cosas que más yo critico de esta pandemia ha sido la manera de comunicar las cosas. Yo creo que ha sido desastroso la comunicación, ¿verdad? ¿Tú vas a hablar de eso? Ay, qué bueno. Y ser más solidario entre todos, ¿no? Conclusiones, no bajen la guardia. Tenemos pruebas diagnósticas. El Gorgas, yo creo que ahora sí ya cuenta con pruebas diagnósticas. Hay capacidad hospitalaria. Hay tratamientos ya avanzados. Ya ahora el escenario es distinto a lo que les planteé al principio. Ya hay vacunas, ya hay sistema de trazabilidad, ya hay tecnología. La evolución natural de la enfermedad, el 85% de la gente le va a ir bien. No existe un tratamiento preventivo ni profiláctico para el COVID. La hidroxicloroquina es un medicamento muy politizado y que no tiene ningún papel en esta enfermedad. Las vacunas son la luz al final del túnel y la ciencia nos está sacando esta pandemia y nos tiene que preparar para la siguiente. Gracias. Continuamos con la conferencia del día de hoy con la participación de la doctora Arlene Calvo. Es investigadora por la Universidad de la Florida, asociada al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Tiene un PhD y maestría en salud pública por la Universidad de la Florida. Su área de experticia incluye temas de salud de la mujer, incluyendo cáncer, vacunas, violencia doméstica y algunas enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. Desde su regreso a Panamá, la doctora Calvo ha estado involucrada en estudios de salud pública con la participación de mujeres embarazadas, poblaciones pediátricas, grupos indígenas, trabajadores comerciales del sexo, entre otras. La doctora Calvo trae al grupo de trabajo a Panamá una experiencia de 20 años en Estados Unidos, Panamá y otros países de la región. La doctora Calvo hablará sobre salud pública e infodemia. Con ustedes, la doctora Calvo. Esto ha sido de los temas que más hemos estado tratando de divulgar desde hace más de un año y la verdad es que nos ha preocupado muchísimo, ahora que estamos hablando del tema de comunicación en salud pública, de por qué ese punto específico no se le ha comunicado a la población cuando es la principal manera de transmisión del virus. Entonces, ¿cuántos de ustedes siguen cuando van a un lugar público pisando pediluvios y desinfectando las latas del supermercado? Bueno, no es necesario hacerlo. Entonces, lo que sí les pido el día de hoy, que sea un mensaje que se puedan llevar, es que
tengan claro que la principal manera de transmisión del virus es en aerosoles y que por favor le comenten a sus familiares y a sus amigos que esa es. Entonces, vamos a hablar un poquito de el tema este de comunicación. Como escucharon, mi área de trabajo es salud pública y este último año me he volcado al tema de comunicación durante la pandemia, porque precisamente una de las cosas que estábamos observando en los principios de la pandemia es que no se estaba comunicando adecuadamente a la población cómo se transmitía el virus, cómo prevenirlo, cómo cuidarse, el tema este de trazabilidad, etcétera. Me acuerdo cuando se identificó el primer paciente de COVID, yo estaba en el Gorgas en una reunión y el doctor Pascal entró y nos dijo, tenemos el primer paciente, y la verdad es que me imagino cómo se habrá sentido también el doctor Sandoval, porque todos nos quedamos como que, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, bueno, como les decía, yo junto con otro grupo de personas de salud pública, más que nada, también con infectólogos, nos hemos estado enfocando en lo que es la comunicación. Parte de esto nos llevó, y fue medio por accidente, a un movimiento que se llama Todo Panamá, que está más que nada liderizado por la empresa privada, pero que ellos han estado apoyando muchísimo en todo esto que es comunicación. Han estado, por ejemplo, apoyando al Gorgas con el estudio de seroprevalencia, muchas actividades tras bastidores que nos han ayudado a nosotros sentirnos por lo menos que estamos contribuyendo de alguna manera, a pesar de no estar ocupando cargos públicos, que sí podemos ayudar a la población con este tema de COVID. Entonces, bueno, les voy a hablar sobre COVID en Latinoamérica, porque esto me ha llevado no solo a hacer actividades aquí en el país, sino a una visión regional. Y el año pasado, en mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró a Latinoamérica como el epicentro de la pandemia. Cuando hablamos de desigualdad, a veces pensamos a nivel local, por ejemplo, en grupos indígenas o poblaciones vulnerables, de alto riesgo, pero no pensamos a nivel regional. Y lo que vimos es que nuestra región, Latinoamérica, es una región muy vulnerable. Y esto lo estamos viendo aún hoy en día de cómo se ha manifestado el virus. Y les digo, les estoy echando este cuento, ¿no? Porque estamos hablando de las experiencias de la pandemia, pero una vez que empezamos a hacer todas estas actividades aquí en Panamá de educación, nos dimos cuenta que no solamente en Panamá teníamos que hacerlo, sino que teníamos que hacerlo a nivel regional, porque lo que afecta a un país afecta al país vecino. Y de ahí empezó una serie de actividades y de iniciativas que les voy a estar comentando. Pero aquí en esta diapositiva básicamente nos explica que Latinoamérica y las poblaciones hispanoparlantes, los grupos de habla hispana, han sido unos de los más afectados por la pandemia. Ahora más adelante les voy a explicar por qué, pero eso es sumamente grave para mí, pensar que toda una población solo por su lenguaje ha sido afectada tanto. Algunos datos, bueno, ya sabemos que en Latinoamérica han ocurrido más fallecidos que en Europa y Estados Unidos combinados. Sabemos que de igual manera nuestros servicios de salud no están bien, la comunicación de la pandemia no ha estado bien y que son temas que definitivamente se están viendo afectados. El doctor Sandoval habló de hidroxicloroquina. Sabemos que Brasil ha sido uno de los países donde más fallecidos han habido y fue lo que también nos ha afectado a nivel regional porque muchos países se fueron copiando de esta tendencia del uso de este medicamento y vemos hoy en día que Perú es el país donde más muertes han habido a nivel mundial, per cápita. Entonces, les estoy presentando esto porque quiero que nos pongamos en ese contexto de cómo la pandemia nos fue afectando. Aquí algunos números, ya les mencioné que es la región donde más muertes han habido como región, América Latina y el Caribe. Estos son datos de mayo, ahora tenemos muchos más.
Les mencioné que Perú, otros países muy afectados son Brasil, México, Panamá y Colombia, en ese orden. Y bueno, se está proyectando que si seguimos con esta tendencia en la región, se espera que para agosto de este año ocurran 1.2 millones de muertes en la región. A raíz de esto se han empezado a hacer algunos estudios relacionados a esto y lastimosamente no han sido tantos como me gustaría ver. Tenemos varios ahorita en desarrollo y espero que los culminemos pronto, pero el impacto de COVID y de esta pandemia en la región ha sido, como ven, muy elevada, y una de las conclusiones a las cuales se llegó es que el tema de la infodemia, que es el uso descontrolado, irregular y falso de la información, ha afectado muchísimo a la región. Y los países donde más noticias falsas se comparten es donde más muertes han habido, Panamá siendo uno de ellos. Entonces, estos son métodos científicos que se utilizan para medir esto. Existen softwares que usamos, por ejemplo, hay uno que se llama Bosumo. Me he tenido que meter en todas estas cosas que han sido nuevas para mí y con todos estos influencers que manejan todos estos temas, pero esto tiene una repercusión grave de salud pública. Ya sabemos que el impacto económico ha sido muy importante también, y esto también está relacionado a este tema de infodemia. No los voy a aburrir con esa parte, pero eso ha ayudado de cierta manera a que se propague más el virus y que los gobiernos no estén tomando las decisiones adecuadas en cuanto a la pandemia. Una pandemia, por supuesto, en la parte biológica, médica, clínica, biomédica, que ya escuchamos, es sumamente importante porque tenemos que entender cómo funciona el virus, pero luego tenemos que hacerlo llegar a la población para que las personas tomen responsabilidad de esto y cómo prevenir la enfermedad. La pobreza también es algo que está muy atado a esto. Son temas de educación, niveles educativos, acceso a servicios de salud, entendimiento de cómo funciona un virus, la transmisión. Y estos son varios estudios que se han realizado este año. Pero todo esto nos fue poniendo en una posición de realizar varios estudios de comunicación de riesgo, que es algo muy importante en salud pública, y se han hecho varias actividades a nivel local en Panamá y a nivel regional. Entonces les hablaba de las poblaciones hispanoparlantes porque nos hemos enfocado en estas poblaciones ya que han sido las más afectadas por el virus. Una de las primeras cosas que hicimos, y esto fue en julio del año pasado, fue que contactamos al Departamento de Promoción de la Salud del MINSA diciéndole, oye, ¿por qué no están comunicando las cosas como es? Y ellos realmente estaban tan, ¿qué les digo? Tenían tantas responsabilidades y los estaban hablando de cada esquina que ellos no podían dar respuesta a esa comunicación. Entonces les ofrecimos ese apoyo para nosotros entender qué era lo que estaba sucediendo para que ellos pudiesen empezar a sacar mensajes adecuados. Entonces hicimos una evaluación en las áreas más afectadas, que era más que nada Panamá Este, Tocumen, 24 de diciembre, Mañanitas, Panamá Norte, y una de las cosas que se identificaron es que las personas realmente no entendían cómo se transmitía el virus. Me duele decir que todavía no se entiende, porque pensé que después de hacer tantos comunicados y salir tanto en entrevistas en la televisión y dar tantas charlas y comunicados de todo tipo, impresos, no impresos, videos, etcétera, ya se entendería. Y lastimosamente no es así, pero creo que esa inyección inicial de información falsa causó tanto temor en la población y resistencia a la información que no se está tomando claramente esto. Estos son resultados de esa evaluación inicial. Hay mucho detalle. Una de las
cosas principales que queríamos saber era cómo las personas quieren aprender de salud para poder hacerlo. Y era más que nada que no los regañen, que no les digan qué hacer, sino que se les explique de manera clara cómo hacerlo. Y no siempre es así. Luego, en diciembre, se realizó un estudio poblacional que lo ejecutó la Fundación ANCON, porque ellos trabajan mucho a nivel comunitario y tenían en ese momento toda una red ya establecida de personas haciendo este trabajo. Fue patrocinado también por todo Panamá. Y lo que hicimos fue recolectar información cualitativa a través de grupos focales para entender cuál era la situación y qué era lo que estaba sucediendo en estas áreas, porque miren, les hablé de julio, pasaron 6 meses y todavía seguíamos con este tema de la comunicación y de la infodemia. ¿Cuántos de ustedes no reciben todos los días videos por WhatsApp, en las redes sociales, que si Facebook, Instagram, todo esto? Y bueno, hicimos esta nueva evaluación en diciembre. El hallazgo más importante en ese momento es que aún 6 meses después de la evaluación inicial y más de 8 meses de pandemia, las personas no tenían idea de cómo se transmitía el virus. En las regiones más afectadas. Y francamente ahí fue donde yo entré en pánico, porque yo no puede ser que en diciembre todavía las personas no sepan. Y estábamos en el pico del número de casos y las personas falleciendo, etcétera. Y ahí fue donde acudí a mis amigos pidiéndoles que por favor hicieran videos, entrevistas, participaran en todas estas charlas para tratar de comunicarlo, porque habíamos estado esperando a que las autoridades lo hicieran y no estaba ocurriendo como queríamos que se diese en base a la información científica que ya habíamos recolectado. Entonces, bueno, eso se dio en ese momento, hemos continuado, pero también en diciembre más o menos, viendo lo que estaba ocurriendo a nivel regional, yo acudí a la Universidad de South Florida, que tenemos este programa en Panamá, pero que en Estados Unidos tenemos una facultad muy grande e importante de comunicación y salud pública, y les pedí ayuda para que iniciáramos una iniciativa a nivel regional. Y eso fue en enero que empezamos esto, y estamos... La verdad es que yo lo que quería era algo pequeño, como nada más sacar comunicados y cosas en español para llegarle a todos los países, pero ha ido evolucionando y estamos haciendo toda una iniciativa que abarca toda la región de Latinoamérica, tratando de entender la situación, y una de estas es un análisis del contenido de redes sociales. Y ha sido muy interesante, porque el primer punto en cuanto a esto es que la información en redes sociales en español no es monitoreada. Para nada. O sea, que todo lo que ustedes están recibiendo y viendo en redes sociales, nadie lo ha revisado. En inglés, por lo menos, a veces cuando hay un poquito de noticias falsas, lo bajan de las redes sociales y lo prohíben. En español no existe eso. Entonces, la mayoría de la información que ustedes están viendo, que están recibiendo, que están siguiendo, probablemente es una noticia falsa. Entonces, ¿eso cómo se refleja en salud pública y en lo que los doctores acaban de describir? En más personas enfermas, más personas muriéndose. Y ya les digo, no solo es Panamá. Panamá sí ha sido uno de los más afectados, pero es toda la región. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad también, como ciudadanos, no compartir esa información, no creerla, no seguirla. Ustedes ven a veces que salen noticias de curas milagrosas, que si se toman un juguito de esto o un tecito del otro, no se van a enfermar o se van a curar enseguida. Eso no es cierto. Entonces, sí, los puede hacer sentir mejor. Está bien, tómense su tecito, no pasa nada. Pero no crean que al hacerlo se van a enfermar. Y en estudios que estamos haciendo entre poblaciones de habla hispana en Estados Unidos, que ha sido una de las más afectadas también, se han llevado muchas de estas creencias nuestras a Estados Unidos y no van al hospital. Piensan que tomándose este tecito de jengibre con limón, con eso ya van a estar curados del todo,
y no tienen que acudir al hospital y muchos están falleciendo. Entonces, y bueno, la gran mayoría de hecho queda hospitalizado o fallecen. Entonces, esto es algo que ha sido fascinante realmente, estos análisis que estamos haciendo. Estamos haciendo muchos cursos en línea, comunicaciones, charlas, tratando de llegarle a las personas. Y las evaluaciones que se hacen en cuanto a eso, la mayoría de las personas que participan, por ejemplo, en estos temas de vacunas, sabemos que precisamente por la información que han estado recibiendo, hay mucha resistencia a vacunarse en nuestras poblaciones. Pero al participar en estos cursos sobre bases científicas de manera sencilla, clara, en un idioma que se entienda, las personas aceptan más vacunarse, cambian de idea. Entonces es importante comunicar adecuadamente. Y por último, les quería hablar del proyecto ECO, que esta es una iniciativa de la Universidad de Nuevo México, donde está participando nuestro amigo el doctor Néstor Sosa, y que nos ha solicitado apoyo para que este proyecto se vaya desarrollando en toda Latinoamérica también. Este es más enfocado a profesionales de la salud, pero va actualizándolo sobre toda la ciencia nueva que va saliendo de COVID, y así nuestros profesionales, y eso incluye médicos, enfermeras, todo el que esté interesado, estudiantes de medicina, que quieran estar actualizados de estos temas, como decía el doctor Sandoval, de actualizarse, mantenerse al día, porque la ciencia este año ha sido una cosa increíble. Nosotros todos los días revisamos no sé cuántas noticias nuevas y papers y publicaciones. Entonces, este proyecto ayuda a que en un grupo se pueda discutir, se puedan hacer preguntas y se pueda conversar de estas nuevas innovaciones científicas. Entonces, mi mensaje con todo esto es que debemos comunicarnos adecuadamente. Hay que hacerlo en cuanto al nivel de la comunidad y la población. Hay que hacerlo de manera sencilla. No debemos imponer las cosas. Hay que entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Hay muchas personas que, por ejemplo, no se pueden quedar en sus hogares porque, de hecho, en Latinoamérica la informalidad del trabajo es una de las más altas también a nivel mundial. Y les toca salir a trabajar, pues, porque si no salen a trabajar no tienen cómo alimentar a su familia. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas para poder hacer llegar el mensaje y desarrollar intervenciones de salud pública de una manera más adecuada. Por favor, no compartan todo lo que reciben y sigan los foros más formales de información científica, el Gorgas, los Centros de Control de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Hay muchas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, muchas páginas en español que pueden accesar con información fidedigna, científica, que es mucho más adecuada del que puedan seguir en redes sociales o que puedan recibir en WhatsApp. Así que, por favor, no lo hagan. Y muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Me agrada ver muchas caras conocidas de vuelta después de más de un año. Gracias. Muchas gracias, doctora. Invitamos a los doctores acá adelante porque hay algunas preguntas del canal de YouTube, y también quienes tengan preguntas aquí, por favor, hay unas hojitas que les repartimos, nos las hacen llegar. Algunas ya las tengo, pero si hay otras preguntas, por favor, las escriben en la hojita y nos las entregan. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay algunos estudios que indiquen el tiempo de inmunización si eres persona recuperada de COVID versus las vacunas Pfizer y AstraZeneca, que son las que están colocándose en este momento? Sí, hay estudios que indiquen el tiempo de inmunización si eres persona recuperada de COVID versus vacunas Pfizer y AstraZeneca. Bueno, sí hay ciertos estudios que por lo menos hasta ahora, personas que ya se han expuesto hasta periodos de 9 meses o más, tienen inmunidad y defensa tanto celular como de anticuerpos. En cuanto a las vacunas, todavía no sabemos cuánto tiempo, porque las personas que se han vacunado
lo que hemos visto es que están protegidos de enfermedad grave y de hospitalización y de muerte. ¿Cuánto va a durar eso si basamos lo que hemos visto con otros primos hermanos de esto? Por ejemplo, el SARS-1, se ha visto que había personas que tenían buena inmunidad incluso 3 años después de haber sido infectados con el SARS. Así que realmente estamos viendo, pero lo que sí podemos predecir es que esta respuesta inmune no va a desaparecer en corto tiempo, sino que puede ser duradera, especialmente la respuesta inmune celular. De acuerdo. ¿Es cierto que la variante panameña es más agresiva? La variante panameña no está considerada ni como variante de preocupación ni de interés. Lo único que hemos visto que la variante panameña es que tiene un cambio que le permite como evadir un poco la respuesta inmunológica con la variante que teníamos inicialmente. Pero desde el punto de vista de vacunas, las vacunas que tenemos actualmente son eficientes contra la cepa A2.5 que tenemos circulando. Ah, qué bueno, porque esa era la otra pregunta. Sí, está, sí. Tal vez para la doctora, bueno, quien quiera, ¿por qué se sobreestima tanto el riesgo asociado a la vacuna, a las vacunas? Es lo que decía antes, ¿por qué no hay algunas personas desestiman vacunarse? Bueno, precisamente este tema de la infodemia y de la información falsa ha contribuido mucho a eso. Una de las cosas que hemos visto es que una noticia falsa nace a raíz de una gotita de información cierta. Entonces vamos a decir que se habla con el doctor Pascal, le habló de los trombos. Es un riesgo muy, muy bajo, él lo mencionó, era .000000. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un riesgo, es mentira, si hay, pues muy bajo. Que las personas antivacunas, que es un grupo muy organizado y con mucho poder adquisitivo, agarran este tema y lo van creciendo en redes sociales. Y las personas, al ver eso, creen que es alguien que de verdad es una información fidedigna y se lo creen y por eso piensan que no deben vacunarse. Sí. Quería seguir esta línea de mencionar a la doctora Calvo. Por ejemplo, CureVac hizo un anuncio ayer y el doctor Xavier Sardoren ya lo publicó, donde la eficacia de su vacuna quizás no es tan prometedora como se pensaba, ronda entre 47 y 50%. Pero eso no es una mala noticia. Pero ya en varios grupos de chat esta mañana estaban algunos colegas cuestionando eso, que es decepcionante, y leíamos unos Twitter. Pero de una noticia así, los antivacunas aprovechan. A ver, que tú tengas una vacuna que evite muertes, hospitalización y enfermedad grave, con un 50% es bastante bueno. Entonces, es lo que dice la doctora. De una noticieta, entonces agarran y hacen una mala noticia. Exactamente. Y quería, con la primera pregunta que hizo la persona, también puede ser, creo que está enfocada también en cuándo vacunarse al recuperado. La persona que le da COVID puede esperar 1 hasta 3 meses en vacunarse, no hay apuro. Eso es una de las cosas que también le transmito. Ese paciente que acaba de salir de enfermedad por COVID, primero tiene que estar totalmente asintomático. Segundo, tiene que ya estar en esa fase de recuperación, más allá de esas 4 o 6 semanas, no tiene que estar apurado a vacunarse. Tiene sus anticuerpos naturales, que es otra de las dudas bastante frecuentes. Acaban de salir el COVID y doctor, ¿cuándo me toca vacunarme? Es tu protección natural, así que no hay apuro. No hay apuro, creo que también por ahí puede venir esa pregunta de la persona. Doctor. Tal vez algo, quería comentarles algo que realmente me cambió el día. Eso fue anteayer, que recibí como unas 20 llamadas, 20 o 30 llamadas de amigos, familiares, conocidos, porque salió un anuncio, tal vez equivocadamente interpretado por un periodista, que decía: producto de AstraZeneca tal no funciona y falla en la prevención del SARS. Todo el mundo pensó en la vacuna.
y no era la vacuna. Estaba hablando de un producto que ellos desarrollaron, que es un anticuerpo monoclonal para prevenir, pero se disparó en las redes, porque el titular que pusieron fue, y no solo estamos hablando de infodemia, esto ya es una equivocación y mala interpretación del periodista. Es importante el periodismo científico, que sepan interpretar las noticias y no las pongan de una manera alarmista. Pero ese día me llamó tanta gente, me llama incluso con mi compadre. ¿Cómo me recomendaste la vacuna? En la noche bravo conmigo. Yo, pero no, eso no es así. O sea, mira el problema que ha causado. Una noticia verdadera, simplemente dándole la vuelta y ponerle no sirve AstraZeneca. Y sobre eso, doctor, nos reunimos semanalmente para tratar de ir un poquito por delante de cuando salen ese tipo de noticias, para entonces sacar lo que es correcto. Entonces, eso lo hacemos a través de las redes sociales, de todos los grupos donde estamos, en las noticias, salimos en entrevistas o en videos en YouTube, tratando de contrarrestar ese tipo de cosas. Entonces, hace 2 días, cuando salió esa noticia, enseguida empezamos a trabajar cómo se dar, exacto, la información adecuada, porque lastimosamente esa información corre más rápido que la fidedigna. Sí, doctor, aquí hay vamos a terminar con estas preguntas. Sí, el doctor Sandoval señaló que hay vacunas mejores que otras. ¿Cuál es la mejor? La mejor vacuna es la que te llegue al brazo. Sí. Lo que pasa es que hay unas que son 96, 95, 92 eficaces, pero repito, mejor es la que te llega al brazo. Panamá cuenta con una plataforma de vacuna de muy buena calidad. Tenemos la de Pfizer, tenemos la de AstraZeneca, Johnson & Johnson, que son muy reconocidas. Hay el estudio de CureVac alemana, que ya les dije, la publicación que va a Javier. En realidad tenemos como país, sentirnos muy bien que tenemos esas buenas vacunas. Si llegaran más, mejor. Así que esa es la respuesta que siempre le digo a los que me preguntan cuál es la mejor. ¿Cómo no? Así es. Lo importante en cuanto a eso es que también todas estas vacunas y las que están llegando a Panamá previenen al 100% la hospitalización y la enfermedad severa, que eso es lo que queremos prevenir. No todas van a prevenir 100% que te enfermes, pero sí vas a prevenir quedar hospitalizado o en cuidados intensivos o la muerte. Muy bien. Doctora Alma, por favor. Gracias. En primer lugar, quería felicitar al procurador de la Administración por esta iniciativa que responde a las funciones de la institución. Y aquí tengo que confesar que el procurador me está superando a mí. Y eso tiene un gran significado. Pero quería preguntarle si esto se está grabando. Sí, se está transmitiendo. Se está transmitiendo, pero grabando porque, como se han expuesto muy claramente, la desinformación y la información adecuada es necesario transmitírsela a los benditos comunicadores, que la mayoría lo que quieren es protagonismo. Entonces yo le iba a sugerir al procurador que se asegure de que esta grabación de este ejercicio académico que hemos tenido hoy se transmita por SER TV, que SER TV es el servicio oficial para que toda la comunidad de Panamá esté informada. Y en todo caso, invitar a los comunicadores acá a la Procuraduría de la Administración para que aprendan. Eso la estoy felicitando. Bueno, esto es una pregunta, pero yo creo que ya la respondieron. O sea, cuando uno se ha vacunado, tiene un periodo en donde el efecto le va yo creo que Julio o el doctor Pascal, yo creo que lo aclararon. ¿Cuánto tiempo para que uno debe de usar la máscara? Buena pregunta. Primero, el concepto de totalmente vacunado es 14 días después de tu segunda dosis de vacuna. Eso es cuando uno habla totalmente vacunado. Lo que sabemos hasta ahora
es que el efecto de la vacuna te puede durar 9 meses, y lo que mencionó el doctor, que es lo que sabemos porque la vacuna acaba de salir. ¿Cuándo nos vamos a quitar la mascarilla? Doctora, todavía no sabemos, pero esperemos que de aquí a fin de año, no sé, todavía no sabemos, ya nosotros también estamos aburridos de la mascarilla. Muy bien, dice, No, y le digo, no Sí. sabemos porque realmente a veces pueden salir nuevas variantes. No sabemos cómo vamos a responder a esas nuevas variantes. No sabemos si se va a necesitar en un futuro un refuerzo o no, dependiendo de la variante. O sea, realmente la mascarilla yo creo que debemos seguir usándola por ahora, a pesar de que hay otros lugares que ya dicen que no la usen, Israel, por ejemplo. Pero yo creo que no tenemos la evidencia de, hey, vamos a ver el estudio que viene, a ver cómo estamos en cuanto a seroprevalencia, veamos cómo estamos las estadísticas en cuanto a hospitalización, decesos, pacientes en cuidado intensivo, y ahí yo creo que el gobierno en ese sentido está actuando responsable. Todavía no debemos quitarnos las mascarillas y además debemos seguir usando las medidas de protección que hemos usado hasta ahora. Y esta tal vez es la principal. ¿por qué al inicio se restringió AstraZeneca para mujeres de 30 años y ahora se le dio apertura? Bueno, lo que pasa es que por el riesgo bajo, pero que existe de trombosis, las mujeres recuerden que en edad reproductiva utilizan anticonceptivos orales. Entonces, ya el riesgo innato de usar anticonceptivos orales, hay riesgo de trombosis. Entonces, si le sumabas el riesgo de la vacuna AstraZeneca sumado, se pudiera potenciar. Pero al ver que en realidad las estadísticas son ínfimas, se decidió, por justa razón, mejor dejarlo abierto a las mujeres también. Que esa medida fue muy bien apoyada por todos. Sí, ayer escuché una entrevista a una funcionaria de salud que informó que unas 100 personas ya vacunadas se habían contagiado con el virus y muchos han muerto. Otra noticia muy mal dirigida y ya fue aclarada ayer. Eso fue en Chiriquí. Ninguno de esos funcionarios está hospitalizado, ninguno está grave, ninguno ha fallecido. Incluso lo que hay que es no bajar la guardia, porque la vacuna te protege, repito, como el doctor Acabo mencionó, para no enfermarte grave, no morirte, pero sí te pueden contagiar. Entonces, quizás hubo un relajamiento, a veces nosotros mismos los médicos nos confiamos y atendemos a algún paciente y nos descuidamos. Pero esa noticia se aclaró y ninguno de esos pacientes, esos colegas, está mal ni ha fallecido. Incluso el único que está ahora mismo hospitalizado y en cuidado intensivo fue uno que no se vacunó. Esta es la noticia, que es decir, la mayoría de ellos están todos bien, algunos sin síntomas, otros con síntomas leves, y el que no se vacunó está en cuidado intensivo. Es el mensaje. Sí, se puso la primera vacuna, Pfizer, por tener anticuerpos, y los médicos le indicaron que no se pusiera la segunda. Después tuvo neumonía por COVID. Bueno, hay que ver también cuánto tiempo se la pusieron, etcétera, así. Pero lo que se ha visto hasta ahora, esta puede ser, siempre puede haber excepciones, pero lo que se ha visto hasta ahora, que las personas que ya les dio y se ponen una sola dosis tienen mejor respuesta incluso que las personas que se han puesto las 2 dosis. Incluso ahora estamos haciendo este estudio con nuestros colaboradores y lo hemos visto, disparan una respuesta anti-S que es increíble y eso se ha visto en todos lados. Así que la justificación de usar una sola dosis en personas que le dio, comprobado que le dio, está más que justificada científicamente. Yo quiero hacer una pregunta y me disculpan, pero bueno, también de ciencia con quien está vinculado con las noticias falsas o supuestamente falsas, ¿no? Recientemente en un diario de comunicación nacional, mi diario concretamente, apareció publicada una noticia que daba cuenta de
que los pacientes que están siendo inmunosuprimidos con medicamentos como por ejemplo lo puntualizaba el metrotexate, no iban a tener una cobertura frente a la vacuna de Pfizer puntualmente. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Sí es cierto? Lo que se ha visto es que algunas personas que están tomando inmunomoduladores, específicamente metrotexate, personas que tienen artritis reumatoidea, etcétera, no responden igual a la vacuna que una persona que no está tomando estos inmunomoduladores. Incluso algunos están pensando que estas personas que toman inmunomoduladores tal vez necesiten una tercera dosis para tener la respuesta adecuada. Y eso se está haciendo en nuestro país y se está evaluando en nuestro país. Pacientes que han tenido que tomar medicamentos porque tienen un tumor, que tienen cáncer. Entonces, en esas personas se está pensando tal vez que ellos sí necesitan un refuerzo, que sería el tercer refuerzo para potencializar esa, digamos, control que tiene el medicamento contra la respuesta inmune, que la tiene, como digamos, no lo deja ser tan eficiente. Pero sí se ha visto, sobre todo con el metrotexate y otros inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales. ¿Qué esperamos de una persona que no tiene un sistema inmune 100% funcional? Tal vez no responda igualmente que una persona que sí. Muy bien, vamos a formular la última pregunta que hemos recibido. ¿Considera que los recursos que se destinan a la investigación médica científica son suficientes para seguir afrontando la crisis generada o nuevas pandemias? Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de la ciencia. Y yo creo que esto ha calado y va a hacer que en un futuro invirtamos más fondos en la investigación científica. Este gobierno prometió llegar a un 1% de Producto Interno Bruto para dedicarlo a ciencia. Si eso se logra, sería excelente, porque podríamos incluso dejar esa dependencia en métodos diagnósticos que tener de afuera y poder tener centros que desarrollen métodos diagnósticos. El doctor Ortega ya tiene una iniciativa para crear centros para producción de vacunas, para no ser dependientes también de otros lados. Incluso la dependencia no es solo nuestra, es regional. O sea, podríamos incluso dar apoyo regional para, digamos, tener suplementos de vacunas para todo Centroamérica. Así que yo creo que eso ya ha calado y que es importante y debemos, si queremos ser eficientes en la próxima pandemia, porque vendrá otra, seguro que vendrá otra. Tuvimos la pandemia del 2009 con H1N1, ahora estamos teniendo otra pandemia y vendrán más, no se preocupe, que vamos a tener que invertir para poder enfrentar más eficientemente y no tengamos el estrés que estamos pasando ahora. Solo para resaltar lo que acaba de mencionar el doctor, los países que más invierten en ciencia son los países más avanzados. Y no son avanzados porque llegaron a ser avanzados y luego invirtieron en ciencia. Ellos invirtieron en ciencia para desarrollarse. Y también son aquellos países donde mejor les ha ido con todas estas pandemias que venimos viendo. Realmente en el año 2002 estamos viendo esta tendencia. Esta no es la primera, esta es la más grande, pero hay que estar preparados porque, como dice el doctor Pascal, le van a venir futuras pandemias y solo la ciencia puede ayudar con eso. Muy bien. A ver. Sí, bueno, Sí. muy buenos días y muchas gracias en nombre de toda la audiencia por las presentaciones que ustedes nos han dado el día de hoy. Omar López de la CENACIP, del Sistema Nacional de Investigación. Y tengo una pregunta para el doctor Pascal. En el segundo estudio de prevalencia van a poder diferenciar los que tienen respuesta al ser vacunados a los que han padecido la enfermedad. Mi pregunta específica es, a los que le dio COVID asintomático, ¿qué respuesta tenemos o qué sabemos de cuál ha sido la inmunogenicidad que ellos generan? La experiencia que tenemos son de nuestros propios colaboradores. Nuestros propios colaboradores que han tenido el COVID asintomático han tenido una respuesta superior
con la primera dosis, con una sola dosis. Han tenido una respuesta superior que los que han tenido las 2 dosis. Entonces, podemos diferenciar que una persona ha tenido la infección de una que solo ha sido vacunado, sí, fácilmente, midiendo ese y midiendo nucleocápsid. Uno va a tener contra los dos y otro solo va a tener contra ese que es el vacunado. Y la respuesta, le voy a decir, es realmente eficiente y mucho mayor. Si ha tenido la infección, aunque haya sido asintomático, no importa. Las células se activan, usted tiene su memoria inmunológica, tiene células B memoria, tiene células T memoria y esas están respondiendo eficientemente. Muchas gracias. Bueno, terminamos el periodo de preguntas y respuestas y terminamos esta conferencia. Muy agradecido a nuestros conferencistas en esta mañana y para testimoniar nuestro agradecimiento, el señor procurador les hará entrega de un certificado.